Hola, buenas noches para todos. Mi nombre es Carol Gutiérrez, mi compañero Francisco Javier Cuervo. Somos estudiantes de la Universidad Minuto de Dios del programa Administración Financiera. Esta noche le vamos a hablar de un tema respecto a la asignatura Matemática Financiera, en donde vamos a resolverle algunas dudas que nos llegan desde nuestro correo electrónico. Nos escribe el señor Anderson Arias, que es el propietario de una empresa que se llama Fruticren, que es el encargado de la fabricación y comercialización de helados. El señor Anderson desea hacer una inversión con el tema de una maquinaria para la fabricación de dicho producto. La pregunta que nos tiene el señor Anderson es: ¿cuál es la mejor inversión y de qué forma puede adquirir esta máquina? Buenas noches. Pues ahí son varias preguntas las que hace el señor Anderson. Igual son varias porque va a hacer una inversión. En este caso son activos de capital, es decir, activos que van a generar capital. Y son decisiones importantes ya porque no es solamente la inversión que se va a hacer, sino la proyección que se hace de esa inversión. Esa inversión es rentable en la medida en que ella misma se pague y en la cual genere más riqueza. Es decir, son varios factores lo que vamos a evaluar. Primero, pues la forma de adquisición. Usted puede hacerlo mediante recursos propios, que es lo que se espera. Es decir, el ahorro de las utilidades que han tenido en los últimos tiempos, llámese años, llámese meses. Entonces eso dio para comprar la maquinaria, después de un proceso decisorio y saber bien diferentes variables. Las variables son, por ejemplo, tengo la capacidad para aumentar la producción, es decir, tengo el mercado. Si yo voy a hacer una inversión de capital es porque vamos a aumentar la producción, ¿no? Tengo yo el mercado para eso. ¿De qué me sirve estar produciendo 500 unidades porque vendo 500, pero hago una inversión en una maquinaria que me genera 1000, pero aumentando las ventas vendo 600? Entonces estoy subutilizando y a la larga esa subutilización desperdicio, y el desperdicio es un ladrón. La otra opción que tenemos mirar es que si no tiene los recursos, entonces me voy a endeudar. ¿De qué forma me voy a endeudar? Me voy a endeudar en un crédito de libre inversión que me da intereses más costosos, o voy a hacer un leasing en la cual voy pagando parte de esa máquina todos los meses. Pero para ese tipo de decisiones debo saber si de verdad es rentable hacer este tipo de inversión o no lo es. Bueno, esta es la aclaración de mi compañero Francisco. Quiero aclarar que la pregunta era cuál era la mejor opción de compra, que de todas maneras tiene que ver con el tema de cuál es la mejor inversión para el señor Anderson. La segunda pregunta que tiene el señor Anderson es que cuáles son los costos con los que él va a incurrir con la compra de esta maquinaria. Los costos son varios, es decir, usted puede que además de la inversión inicial, que es la maquinaria, usted de pronto tenga que invertir también en la capacitación del manejo de eso. Son los costos básicos. Usted por supuesto va a tener un consumo mayor de energía. Usted tal vez tendría que hacer adecuaciones internas para poder instalar esa máquina, porque las máquinas no están diseñadas para acomodarse a lo que yo tengo, sino nosotros nos debemos ajustar a las especificaciones de la máquina. Asimismo, usted también tiene que saber que conlleva también muchos costos. Por ejemplo, el costo de instalación. La instalación puede que tenga un costo distinto. Los costos de mantenimiento, que dependiendo del tipo de máquina, entonces pueden ser mensuales, pueden ser semestrales, trimestrales, anuales. Usted también tiene que evaluar esos costos a largo plazo. Es decir, debe usted mirar la máquina como un todo, así sea la producción, usted tiene que mirarla anualmente, y los costos tiene usted que mirar. También si va a variar, por ejemplo, los costos de fabricación. Usted tiene que utilizar unas características distintas de productos, de materia prima, si va a ser más económico que de pronto la forma en que lo estaba haciendo antes,
pero va a ser un aumento en cuanto a la rapidez de la producción. Son varios costos los que usted tiene que analizar, pero principalmente los costos de mantenimiento, de compra y las variaciones que se puedan dar en servicios públicos. Me refiero a energía eléctrica y agua. Es lo que de pronto va a variar. Puede que sea mayor o menor de lo que están utilizando actualmente. Bueno, muy bien entonces por la aclaración para el señor Anderson. Y tenemos la última pregunta o la última inquietud que el señor Anderson tiene, es de qué forma le afectaría a él en sus estados financieros con la compra de esta maquinaria. Una inversión de este tipo afecta a todos los estados financieros, desde los flujos de caja, porque se supone que si hacemos una inversión de esas es para aumentar el nivel de ventas. También en los balances generales se van a ver afectados por las inversiones, ya que, como le digo, puede ser una deuda, lo cual me afectaría el pasivo, o puede ser una inversión de mis propios recursos, lo cual me va a aumentar el patrimonio de los activos. Entonces, cada vez que nosotros hagamos una inversión de estas, va a afectar todo el conjunto. ¿Por qué? Porque puede que disminuyan los costos de producción y también puede que disminuyan los costos de salarios, de honorarios, ya que de pronto el trabajo que lo hacían 2 personas o 3, van a hacerlo ahora solamente uno, entonces va a variar en todo sentido, en costos, en activos, dependiendo de la forma en que lo tomemos. Entonces puede ser en los pasivos y por supuesto en el patrimonio. ¿Por qué? Porque igual eso es una decisión gerencial y ese tipo de decisiones siempre van a afectar todos los órganos de la empresa. Bueno, muy bien. Muchas gracias, Francisco, por aclararle estas dudas al señor Anderson. Entonces hay que tener en cuenta en la compra de la maquinaria el costo más el beneficio. Exactamente. Sigamos. Bueno, nos llega otro correo del señor Carlos Cuellar, en donde quiere adquirir un crédito hipotecario para la compra de un apartamento por el valor de 90 millones. El señor Carlos desea que sea con una cuota fija, tasa fija en pesos a 10 años. Entonces, él quiere saber cuál sería el costo de la cuota mensual y cuál sería el valor del saldo en la cuota número 35. Bueno, hay muchos factores que debemos tener en cuenta acá, principalmente los intereses. Este tipo de créditos se llaman créditos hipotecarios y según el sistema financiero colombiano, pues estos son de los intereses más asequibles porque representan una prenda, una garantía. La prenda o la garantía en sí es el inmueble que se va a adquirir. Para esto uno puede utilizar herramientas con las que cuentan los bancos en un acceso libre a internet, es decir, las tablas de amortización. Si él quiere saber cuál es el costo de la cuota, si la quiere fija, pues uno se basa en las tablas de amortización, que es la que nos va a decir el comportamiento del crédito durante los 120 meses que va a demorar el crédito, que es de 10 años. Entonces uno puede utilizar la herramienta, por ejemplo, acá estamos preparados con la tabla de amortización de créditos de Bancolombia, en el cual nos dice que un inmueble, un apartamento, puede ser de 90 millones de pesos, diferido a 10 años, 120 periodos mensuales. Entonces nos da una tasa preferencial, que sería una tasa del 10,90% de efectivo anual, sin subsidio, porque también usted, dependiendo de sus ingresos y de las características de usted como cliente, puede acceder a esos beneficios de la tasa de interés. Entonces, una tasa a 10 años del 10,90 sin subsidio, porque no sabemos la condición del señor Carlos. Usted, por políticas bancarias, usted solamente puede acceder hasta el 80% del valor comercial del inmueble. Entonces ahí es donde entra otro aspecto, que es el ahorro programado, al cual usted ya tiene una plata ahorrada para soportar ese crédito. Usted tendría una tasa efectiva anual de 10,90, como ya lo había dicho. Entonces eso equivale a una tasa de mes vencido sin subsidio
del 0,87% mensual. Entonces eso genera una cuota mensual de 816.262 pesos, basándonos en la ayuda que nos prestan en Colombia para este tipo de créditos. Y además de eso habla de la tasa de la cuota número 35. Como la cuota es fija, entonces harían los 816.262 pesos, con lo cual ya bajaría las tasas, el monto de los intereses a 302.000 pesos, es decir, se ha bajado porque el capital ha bajado también, con lo cual la cuota a capital aumenta. Para esa cuota tendría un saldo, un capital de 55.549.085, es decir, del monto inicial del crédito, que en este caso fueron 72 millones, ya usted ha pagado algo así como 18 millones de pesos de capital en la cuota 35. ¿Hay más preguntas? No, no hay ninguna pregunta. Acá, con la aclaración de nuestro compañero Francisco, debemos tener en cuenta muchísimos factores a la hora de tomar un crédito, no solamente hipotecario, sino cualquier tipo de crédito, ya sea de consumo, de libre inversión o de vehículos. Siempre es tratar de buscar la mejor tasa que nos otorgue una entidad financiera, ¿no? Obviamente todos no tenemos un perfil, en este caso no sabemos qué perfil es el señor Carlos, pero el ejemplo que nos acaba de dar Francisco es un ejemplo muy básico, sin cuota inicial, sin subsidios, sin un ahorro programado. Entonces, pues obviamente, si queremos más beneficios, pues debemos tener el ahorro programado, debemos tener, digamos que, o que nos otorguen algún tipo de subsidio que nos da la caja de compensación o que nos dan también las entidades públicas. Exactamente. Entonces, espero que haya sido muy útil esta clase de matemática financiera y nos veremos en la próxima.